¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Nuevamente saludándolos, Vic en Familia Sana. Hoy vamos a tocar un tema que es muy interesante para todo el ser humano y estamos pensando en la nutrición desde que nacemos y cómo debe ser esta a través del desarrollo del ser humano desde que nace hasta las etapas de la adultez. Un tema importantísimo en el cual debemos de hacer conciencia para el que nace, indudablemente que tiene que estar bajo la vigilancia del nutriólogo, del neonatólogo, para saber qué es lo más recomendable de darle a este nuevo ser, hombre o mujer, ¿qué requieren? Este nuevo ser, indudablemente que lo mejor es la leche materna. Son pocos los casos en que la madre no produce la suficiente leche o no tiene leche en cantidades necesarias para nutrir satisfactoriamente a este nuevo ser. La leche materna debe de darse a estos pequeños. Han tomado los pediatras la actitud de decir a libre demanda, pero hay niños que pueden tomar leche 10-15 minutos y repetirla a los 30 minutos a la hora. Cuando hay problemas en el aparato digestivo es recomendable que sea así, pero cuando no hay problemas es necesario enseñar a que también tenga reglas, y esas reglas son los hábitos, y que debe de tener un periodo de acuerdo a cuando esta leche se digiere. Si toma en poca cantidad, pues va a pedir en poco tiempo más cantidad. Si toma la cantidad necesaria, lo adecuado es que fuera cada 2 horas con 30 minutos o cada 3 horas para tener un buen hábito de ir tomando la leche de acuerdo a sus necesidades. Si la pide antes porque hay algún problema en el aparato digestivo, ya sea fisiológico o anatómico, entonces tendría que darse con mayor frecuencia. Si es anatómico, puede haber estrechez del esófago, de la entrada al estómago, y esto hace que no pueda tomar continuamente la leche y hay que dársela pausada para que pueda entrar adecuadamente. O a veces fisiológicamente no responde bien el estómago porque hay intolerancia a la proteína de la leche o a la lactosa y la regresa. O hay otros problemas anatómicos en que el estómago no tiene la capacidad para almacenar gran cantidad de leche y entonces la regresa. O fisiológicamente tiene algún otro problema en la cual no la acepta porque no hay las enzimas necesarias, y en estos casos se tiene que ayudar con medicamentos para favorecer que pueda tomar la leche con espacios más apropiados. Bien, hablando en situaciones generales, digamos que la nutrición de la criatura a base de la leche materna debe ser ¿hasta qué edad? Lo recomendable, se dice que lo más mínimo que se podríamos dar, pero no lo satisfactorio, son 3 meses. 6 meses es favorable ya en un 60-70%. Si son 9 meses, sería favorable. ¿Qué sucede? Que a veces la leche en cantidad que tiene la materna es menor, entonces aquí podemos combinarla con leche de fórmula, en polvo, y dar la cantidad necesaria para su requerimiento según la etapa que va desarrollando. Actualmente se les ha dado un poquito más de apoyo a las mamás en que psicológicamente quieren tenerlos más cerca de ellos y se van a 1 año, a año 3 meses, año 6, año 9, 2 años. Y vemos todavía mamás que después de 2 años están lactando. La leche ya no es la cantidad necesaria, claro, ya debe de compaginarse con otra fórmula. Y aparte va dependiendo mucho ese nuevo ser a la madre. Siempre va a querer estar cerca de la madre por el mismo contacto tan directo que es la boca con el pezón y el sentir cerca esa frecuencia cardíaca de la madre.
que ya lo conoce esa frecuencia cardíaca desde que está dentro. Ese nuevo ser, ese ruido ya lo percibe, ya lo escucha. También percibe todo lo que le está pasando a la madre. Si se asusta, si se enoja, si está feliz, todo esto va a compartirlo ese nuevo ser, que esto es a beneficio de los dos y muy en especial para ese nuevo ser. Perdón, doctor, ¿y la alimentación ya de sólidos o semisólidos, más bien, a partir de qué edad puede Ahí ser? empezamos con el término de la ablactación, que es la entrada ya de alimentos diferentes, que entonces ya empezarían las papillas. Generalmente se deben de iniciar de acuerdo a las necesidades que presenta el pequeño, que puede anticipar si está bajo de su peso, si es prematuro, si no nació de las 40 o 38 semanas, sino que nació de las 32, 34. Ahí debemos de esperar un poquito más en dar las papillas, no a los 4 o 5 meses, sino tendríamos que esperar a los 6 para que su organismo tenga la capacidad de poderlos aceptar y digerir y absorberlos. ¿Y qué es mejor? ¿Las papillas de marca, comerciales, o las elaboradas en el hogar? De preferencia son las preparadas, porque son más directas, más orgánicas y más nutritivas. Las de marcas pues tienen que ponerles, si van enlatadas, embotelladas, pues ya llevan pues los conservadores, ya lleva cierto proceso esos alimentos y agregan ciertas sustancias para que al niño le agrade o a la niña. Y esto va a hacer que le meten muchos azúcares, y eso es lo que ahora hay que evitar, de no dar azúcares en forma ya procesada, porque esto va a originar en que la adicción al azúcar va a ser de inmediato. Lo que se hace es empezar con las papillas, primero verduras, que son el chayote, la zanahoria, la calabaza. ¿La papa? La papa todavía no. Les cuesta un poquito de trabajo, aunque luego hay niños que lo aceptan bien. Pero en especial sería chayote, zanahoria y calabaza, en cantidades adecuadas de acuerdo a lo que va indicando el pediatra y el nutriólogo. Actualmente ya les meten otras sustancias para darles una mejor forma de desarrollarse. Empezamos con verduras, porque la gran mayoría de los adultos no comen verduras. Y si ya más grande les empiezan a dar las verduras y los papás o con quien conviva no comen verduras, pues ellos no les va a ser de su agrado. Entonces es necesario que sientan por una semana, 2 semanas, 1 mes o 2 meses verdura, pura verdura, para que vayan sintiendo ese paladar, los sabores, la textura de lo que están tomando. En cuanto a frutas, las frutas ya es 1 o 2 meses después. Hay quien ya las combina de inmediato, pero las frutas ya llevan más azúcares y entonces ellos prefieren eso que está un poquito más agradable para su paladar y lo aceptan más fácilmente. Hay niños que son en porcentajes menores en que prefieren las verduras que las frutas. Lo mejor sería leche materna, sus verduras, 1 o 2 meses, las frutas, y ya se pueden combinar. Y ya después viene otra proteína. La proteína básica pues es la leche materna, pero ya entrarían las proteínas como es la carne de pollo, la carne de res, el pescado, y ya después se les daría el huevo, que tienen un poquito más de dificultad para digerirlo. Entonces esto se iniciaría después de los 9, 10 meses o después del año, que lo pueden tolerar. El intestino, el aparato digestivo y la parte esencial que es boca, esófago, estómago, duodeno, estos requieren cierta maduración también para meter ya otro tipo de alimentos que van a tener más dificultad en su absorción, que puedan digerirlo. Por eso se van metiendo etapas después. Hay quien, papás, empiezan a darles cosas, sobre todo el hombre. La mamá siempre es un poquito más conservadora, pero el papá, a ver, dale una probadita de salchicha, una probadita
de carnitas, una probadita. Y esto debemos de esperar hasta que tenga una etapa más satisfactoria en que puedan digerir. Por eso deben de asesorarse con el pediatra, asesorarse con el nutriólogo a estas etapas para ver qué es lo más recomendable, qué es lo que sí puede procesar ese pequeño o pequeña o ese nuevo ser. Perdón, además la dentición es importante, ¿no? Ya entrarían las cosas más duras. La dentición, hay niños que pueden hacer con sus dientecitos, pero lo normal dentro de las etapas favorables es entre los 6, 7, 8 meses. Los primeros que nacen son los de enfrente, los incisivos, y esos son los del desgarre junto con el colmillo para poder desgarrar. Por eso se le deben de dar alimentos más guarlos, cantidades, en pequeñas cantidades, y el tamaño también pequeño. Primero tiene que ser papilla, ya después un poquito más grande ese alimento para que empiece el proceso de la molienda. Ya esto hasta cuando salen las muelitas. Entonces, como no hay muelitas, tenemos que molérselo o no que quede tan molido de acuerdo a la etapa que va cruzando este nuevo ser. Bien, es muy interesante todo esto. Pensamos que podíamos acabarlo en un solo tema, pero en una sola sesión, pero yo creo que vamos a necesitar 2, 3 sesiones más porque tenemos que pasar pues la etapa ya de la niñez, cuando el niño va a la escuela, a la guardería, o cuando empieza a moverse más y requiere de una mejor alimentación, cuando ya pasa su niñez y entra a la primaria, en fin, conforme va creciendo el ser humano, va requiriendo de una mayor cantidad de calorías también, ¿no? ¿Por qué? Porque pues tiene que moverse más, tiene que ejercitarse más y tiene que ir quemando esas calorías que va adquiriendo. Doctor, pues yo hago el compromiso para que continuemos las próximas sesiones y que pues nuestro auditorio vaya teniendo un panorama más grande de lo que es la nutrición en el ser humano. Por hoy, muchas gracias, doctor, y se despide de ustedes el doctor Sergio Rodríguez y su servidor Vic en Familia Sana.